con sus problemas, en fin. Entonces quiero arrancar con una cita de Leonard Bernstein que le copio aquí a Marcela, que dice que una obra de arte no responde preguntas, las provoca, y su significado esencial está en la tensión entre las respuestas contradictorias. Eso se dice también de la filosofía, Marcela. La gente siempre dice, no, es que yo quiero que me respondan las preguntas. No, la filosofía le plantea nuevas preguntas, le acaba de joder la vida, y eso es parte, además, el arte incomoda. No, que eso. Daniela ahorita hablaba como, ay, se me ocurre una cosa, y no, hágale, no hay ningún problema, me parece muy bien. Esto es el equipo de ganadores de los estímulos de literatura de este año. Fueron 7. Todos son de obra inédita no terminada. Nosotros normalmente en los lineamientos, como que un año, lo que son los géneros más clásicos, novela, cuento, poesía, hacemos premio a obra terminada, y las que son como de, hay que impulsar más, como literatura infantil, como novela gráfica o libro de cómic, como periodismo narrativo también siempre va por obras no terminadas, y novela gráfica, libro de cómic, y literatura infantil y juvenil y ensayo, pues los vamos como rotando. Entonces, interesante también conocer esa variedad. Incluimos ensayo nuevamente este año, que nos parece maravilloso, con estos autores y con estos libros que el año entrante ya aspiramos poderlos publicar. Pues vamos a ir como alimentando el fondo editorial, que ya hoy va como por 118 títulos, de los cuales 134 son de literatura, que hemos estado publicando desde el año 2007. Es decir, que en estos 18, 19 años, este fondo editorial de la Secretaría de Cultura Ciudadana, de una u otra forma, nos muestra lo que ha sido el trasegar y el evolucionar de la literatura nuestra. Me parece que también eso es de un gran valor, y bueno, ustedes son los responsables de este asunto, y cuando publiquen esto, más les vale que les salga todo muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una presentación para que ellos mismos nos cuenten un poco de quiénes son, de qué hicieron, y luego vamos a hablar de su obra y hacer algunas preguntas y algunas inquietudes nuestras, y por último, si hay alguna por parte del público. Si es verdad que aquí nos vamos a morir de sed, estoy un científico. Vale, muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con Daniela Pérez. Ella fue ganadora del estímulo en poesía con un poemario. El título les va a decir todo: Escalpelo. Entonces, Daniela, cuéntanos un poco de aquí, de tu historia. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar acá. Como le decía, mi nombre es Daniela, soy estudiante de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia. Soy de Santa Rosa de Osos, pero hace un buen tiempo vivo en Medellín. Escribo poesía hace bastante tiempo. Y bueno, el libro nace de la conversación con un amigo que estudia filosofía, y él empieza a decirme como la primera vez que fue consciente de la fragilidad. Sí, la fragilidad es un tema muy recurrente, incluso yo creo que casi toda la poesía aboca a ello. Entonces yo empecé, como también doy talleres de escritura creativa, empecé a hacer un inventario de fragilidades. Y en ese inventario de fragilidades empecé como de manera muy genérica, y luego como que se me venían mucho las imágenes, o me obsesiono con temas y empiezo. Y me obsesiono con esos temas y escribo. Y de pronto yo dije, no, es que hay muchas formas de ver eso. Entonces a mí me impactaba mucho como pensar, bueno, si estamos hechos de partículas, de átomos, ¿cómo se desintegra todo esto? Y nacieron como 4 miradas desde las que abordo la fragilidad, que es este lado hacia arriba frágil, el letrero que tiene las cajas, que son tan comunes, que son como unas fragilidades generales. Luego está objetos cortopunzantes, que es como esa metáfora de algo que rasga la piel. Sigue cosas que se rompen, ¿no? Como también pensando en todo es muy propenso a romperse, o sea, la vida es muy frágil, todo lo que está acá es muy frágil.
y luego cadenas tróficas, que es como pensando en ese ciclo del depredador, la presa. Vale. Seguimos con Alejandra Arcila, ganó en la categoría de ensayo con un libro que se llama Formas de abrazar un objeto. Alejandra, entonces cuéntanos un poquitico quién eres. Buenas tardes, ahora sí. Mi nombre es Alejandra Arcila, yo soy comunicadora, luego estudié una maestría en hermenéutica literaria y el año pasado terminé el doctorado en humanidades, soy profe universitaria y este es para mí como mi regreso a la escritura literaria, que era algo que estaba anhelando desde hace mucho rato. Esta propuesta la presenté como un ejercicio de crítica de arte, pero no una crítica profesional o una crítica académica o la crítica que haría quizá un curador de arte o un historiador de arte, sino una crítica con aspiraciones estéticas, literarias, incluso también artísticas. Y lo que hago es partir de algunas obras que me han llamado particularmente la atención, en su mayoría obras de artistas colombianos y colombianas, con algunos con los que además pude interactuar por el trabajo que tuve en algún momento con algunas exposiciones. Y a partir de esas obras creé unos textos que, si bien acuden a ellas como punto de partida, las aprovecho para hablar de asuntos que nos interesan a todos o a todas. Hablo de la enfermedad, qué significa envejecer, qué significa para los hombres, qué significa para las mujeres, social y culturalmente, qué diferencias hay ahí. He pensado en una acción aparentemente tan simple como el acariciar, he pensado en el tiempo lineal. Bueno, digamos que todas las obras me han llevado a reflexiones muy distintas, intentando hacer ejercicios literarios, descriptivos, narrativos, en algunos casos más argumentativos, claro, son ensayos. Y bueno, de eso se trata en términos generales la propuesta. Bueno, seguimos con Daniel Bravo, que gana este año con una novela que se llama El salvaje corazón de los que amamos, aunque se llamaba un poquito diferente cuando se planteó. Así es, Guillermo. Yo me llamo Daniel Bravo. Ahí creo que mejoró. Me llamo Daniel Bravo Andrade, soy comunicador social, tengo una maestría en creación literaria. Esta es mi segunda novela. Hace 2 años publiqué una novela que se llama Niño Rata, con una editorial independiente de Bogotá, que se llama Saín, muy chévere, muy recomendada si les gustan los autores nuevos, emergentes, jóvenes. Bueno, tienen que ser jóvenes, pero sí. Y hace un tiempo vengo pensando y desarrollando este proyecto nuevo de novela, que ahora se llama El salvaje corazón de los que amamos, pero que presenté con otro título ligeramente distinto, El corazón de todos los árboles, y que cuenta la historia, lo puedo decir ahora con más claridad, pero parte del estímulo del proyecto ha sido entender y encontrar esa historia, porque al principio uno tiene son como muchas intuiciones, es como caminar por la neblina, pero que cuenta la historia de una mujer adulta de 65 años que vive en un pueblo, imagínense, no sé, Támesis por decir algo, y un día en la puerta de esa mujer se aparece un hombre que ya no reconoce, pero que a los minutos se da cuenta que es su hijo, al que hace unos 10 años no ve. Y resulta que esta mujer tiene 2 hijos, una hija y un hijo, y un esposo. El esposo fallece, y a causa de esto su hijo un día desaparece al frente de ella, y ella empieza a convivir con él. Él no es un tipo particularmente calavera, pero sí es una persona muy distinta a ella, y dentro de esa convivencia y una serie de cosas que pasan con él y con el pueblo, ahora que Guillermo habla de las preguntas que plantea el arte, yo me di cuenta que una de las preguntas que estoy intentando responder es: ¿por qué es tan fácil hacerle daño a las personas que más queremos? Y tal vez hacerles tanto daño, ¿cierto? ¿Por qué es tan fácil para el humano ser violento o herir a quienes más amamos? Y esa es como un poco una pregunta que explora el libro, que explora la novela, con este título como de telenovela nuevo, pero que al final me di cuenta de que encajaba muy bien con lo que quiero contar.
y que si todo sale bien espero que el otro año pueda compartirles y puedan leer. Vale, seguimos con Marcela Giral, ganadora en literatura juvenil, yo ahí le quito infantil porque para que está bien, con Los Silenciarios. Ella normalmente ha tenido le gusta meterle el diente como a temas duritos, pero en este caso como que lo combina con la literatura fantástica, ¿no? Se va por otro lado, hay algo distópico por allá, ciencia ficción. Entonces, bueno, Marcela, buenas tardes, bienvenida. Marcela Giral, yo soy de Yolombó, hija de Alberto y de Ana, hermana de Mónica, y pues tengo un gato que es el coautor de esa novela, se llama Negro Alberto. Eso lo hablamos con Jenny ahorita, cómo se cuadra. No, yo ya lo surtí con regalías, tiene corbatín nuevo. ¿Para hacer muistas o cómo? Todo está súper consentido. Y salió precisamente la historia de Los Silenciarios por Negro Alberto porque él es un gato mudo o perezoso, pero no maulla. O sea, él abre la boca y me dice, tiene hambre, quiere salir, la arena está... pero no habla. Entonces, es una novela, sí, un poco de ciencia ficción, porque digamos que al ser yo de Yolombó, pues yo realmente soy de un corregimiento que se llama La Floresta, crecí en un lugar muy silencioso. Yo creo que quienes nacemos en pueblos o en veredas, porque ahorita es vereda, tenemos como otra capacidad de la contemplación y del ruido. Y a mí Medellín, desde que vivo en Medellín, me parece muy ruidoso. Pandemia lo puso peor. Entonces empecé como a cuestionarme mucho eso, cómo invadimos al otro con nuestro ruido. Yo uso Metroplus todo el tiempo y escucho el TikTok de la novela. Yo creo que tengo un poco de Edna, la gobernadora de la novela, porque me parece muy tremenda la imposición del ruido. Y como trabajo en la Facultad de Medicina, tengo que leer muchos informes pues como de la OMS y de otras, de la ONU, y justamente hace como 2 años salió un informe sobre las muertes por ruido, y uno cree, las muertes por ruido, sí, el no dormir bien causa problemas cardíacos, causa problemas de diabetes. El ruido produce muertes silenciosas, algo así. Algo así. Entonces, digamos que fue como pensándome eso y me imaginé un pueblo costero colombiano en el que llega una gobernadora que además tiene una oreja aquí en la mitad y llega con un ejército que son los silenciarios, que los silenciarios existieron pues no con esta connotación mía, pero sí eran los que se encargaban en la época bizantina de pedir silencio en el Gran Palacio. Entonces aquí son unos soldados y la gobernadora impone como un nuevo comercio del sonido y les es que si somos silenciosos somos más productivos, y empieza a establecer unas entregas de sonido. La gente al principio no sabe qué es y les van enseñando, entonces la gente silba, estornuda, escupe, esto está como bien, y les entregan plata. Después, no, pero pueden entregar sonidos con objetos, entonces se vuelven como pequeñas dramatizaciones, entonces la gente va y, no sé, y escurre ropa, va con un vaso con hielo y lo golpea, entonces van capturando los sonidos y eso se representa en dinero y ellos están felices. Y pero el sonido desaparece. El sonido desaparece y la gente se va dando, o sea, ella lo dice al principio, pero nadie le presta mucha atención y eso luego se vuelve... Yo les vendería lo que es la pólvora, los voladores... Las motosierras, los taladros, o sea, y después empiezan a entregar los sonidos de los animales. El maullido del gato, entonces yo puedo comprar una cerveza con el ronquido. Ahí perdió el gato Antonio. Negro Alberto. Entonces empiezan a entregar los sonidos de los animales y eso ya se vuelve muy complejo por el tema de la comunicación entre ellos, pues ya dejan de procrear. Entonces es una novela que estoy, digamos, trabajando con un biólogo porque quiero trabajar la desaparición y también a nuestras especies extintas que no tienen dolientes, y ellos van a ir desapareciendo porque le va faltando la comunicación, no tienen cómo alertarse de un depredador para procrearse. Entonces es una novela con un montón de arandelas, pero creo que también una crítica frente a esto del consumismo. Ellos están felices, y no importa que estés dañando los ecosistemas, y no importa, y cojo una guacharaca y la llevo a que cante. Entonces de ahí fue que surgió pues como la idea. Otra cosa que me pareció particularmente interesante era que las especies provenían de otras, es decir, los seres humanos venimos ahí, eso me parece muy infantil, de las cigüeñas, de los cocodrilos, en fin, es decir,
la procreación es como mixta, es una cosa como muy extraña, muy loca de la... Pero resulta que es así. O sea, si uno quita un animal del eslabón del ecosistema, hace que se desaparezca otra. Entonces, eso, por ejemplo, es el acompañamiento que está haciendo el biólogo. Entonces, él, por ejemplo, me decía, es que si desaparecemos al pez loro, se acaba la arena de la playa. Entonces, me iba contando, ellos son los que producen, ellos poposean la arena, que es por la que caminamos nosotros cuando vamos a la costa. O si quitamos cierta especie de planta, pues va a desaparecer tal animal, porque ese es el lugar donde únicamente come. La palma de cera y el lorito cabeza amarillo, por ejemplo, Sí. como juntos, que están pues con una simbiosis ahí. Exacto, entonces quería mostrar como ese eslabón de los animales, pensándome en el tema de la maternidad. Entonces ahí un animal pare al otro. Entonces lo de la cigüeña fue porque una vez hablando con una amiga de la universidad me decís que, oíste, ¿quiénes son los que traen los niños? ¿Los cuervos o los gallinazos? Y yo, oíste, vos sí estás más perdida. La literatura dice que la cigüeña, pero la cigüeña colombiana es muy distinta a la europea. Búsquenla, es como un gallinazo blanco. Dicen que por eso somos distintos a los europeos, por la cigüeña. Nos trae otro animalejo. Bueno, seguimos con Alexander Jiménez. Gana el estímulo en cuento. Nace música la noche, es el título provisional por el momento, como siempre, Sí. Como siempre no, en este caso como que busca sintetizar sus dos oficios, como músico y como escritor, y creo que unos cuentos muy bien logrados, con unas connotaciones muy interesantes y casi que un do, re, mi, fa, sol, la, una especie de melodía interna para no iniciar. Bueno, yo soy Alex Jiménez y pues el proyecto quedó con 8 cuentos y terminó con 12. Pero pues creo que ya lo dijiste todo. Sí. Ya, listo. Sí. Bueno, vámonos entonces con José Olascoaga, ganador del estímulo en novela gráfica, con La cosa más pequeña del mundo. Una pequeña presentación y cuéntanos algo de ese. Hola, mi nombre es José, soy comunicador social de la Universidad de Antioquia, soy de Montería, vivo hace ya 13 años acá y bueno, mi proyecto es una novela gráfica espero que nunca se mueva de ahí, 230 páginas más o menos, con las extra que uno le mete, 240. Eso muy a pecho el término de novela, entonces me parece que no hay válido, no hay miedo. No, me puse mucho trabajo, demasiado, pero creo que va a valer la pena. Habla principalmente de experiencias propias de mi vida, como hombre homosexual principalmente, es como el tema central, y de ahí todo lo que se conecta con eso, hay de todo, la verdad, hay desde lo mejor, sexo, amor, desamor, luego la pérdida, digamos, separación, conflictos familiares, aceptación o no aceptación, el closet, pérdida de amigos, muerte de personas cercanas, y todo hace como una gran mezcla. Y bueno, fue como tomar un poco mis recuerdos a medida que los iba viviendo y organizarlos de una manera como narrativamente atractiva, digamos. Y bueno, es bastante cortavenas. Yo normalmente tiendo a tener un tono más feliz, digamos, en lo que hago, en mis historias. Me gusta el color, me gusta las ilustraciones así como bien expresivas, pero este proyecto en particular es como donde decidí hacer como un álbum de Adele de mi vida, algo así. Que la gente se llore, se deprima o lo que sea, pero que genere ese impacto, digamos, que siento que es necesario igual. Y nació principalmente por darme cuenta de que yo estaba viviendo unas cosas muy fuertes y como que a mi alrededor yo las contaba y para mí era como, ay, estoy viviendo esto, y la gente entraba en shock o simplemente era como, no me imaginaba que algo así podía pasar como tan real, y para mí era como mi historia cotidiana. Entonces fue como, hay como un hueco ahí en la realidad, digamos, y de ahí nació pues el hacer ese libro. Pero bueno, la literatura es justamente para eso. Es decir, si usted ve Romeo y Julieta, donde esa parejita
en lugar de suicidarse, se hubieran casado y terminado pues viviendo felices, esa obra de teatro no sería nada. Justamente lo grandioso de Romeo y Julieta, la tragedia que hay detrás de ella. Entonces creo que eso es parte de lo que es la construcción del arte o de la manía que tenemos los seres humanos de vivir la ficción a partir justamente como de esas emociones fuertes. Vamos a hablar ahora un poquito también de... me falta Juan Camilo. Hombre, está bien, sigamos. Y... que sea aquí quitándome porque fue la última para entrar con el proyecto de periodismo narrativo, ese vicio de morirse. Bueno, el texto mío es en lo que en periodismo conocemos como testimonio, o por lo menos la columna vertebral del texto es eso, es decir, una narración en primera persona donde el autor da cuenta de hechos que vivió, que presenció, de los que fue testigo, y digamos que a diferencia de la ficción está la postura ética de no mentir, de no alterar y de tener una voluntad explícita en el texto de decir, bueno, esto fue así. A partir de eso, pues trato de hacer lo que se conoce como una memoria de duelo, es decir, la narración de ese proceso post-mortem y de muerte que en el caso mío pues tuve que presenciar y a partir de eso también tratar de hacer una reflexión un poco sobre cómo entendemos la muerte en nuestra cultura. Un tanto extraño que en periodismo el periodista sea también el personaje, el protagonista. Bueno, sí, yo trato de justificarlo. Es una historia tuya, pues. Sí, yo digo, no, es un periodismo de Él lo habla íntimo. con su familia, cuando... Es un periodismo de lo íntimo. Gracias a esta beca los he ido ablandando, porque ya con la idea de que hay una beca, una potencial publicación, al menos se van dando a la idea de que sus intimidades pueden salir a flote aquí. Pero bueno, ¿cómo evolucionó? Porque en principio se planteaba como varios derroteros. Mire, estaba el testimonio, estaba la crónica, pero también estaba como el ensayo. Finalmente te decantaste por otra... No, sí aparecieron, pero más como la idea del microensayo. Yo pretendía hacer un ensayo, digamos, extenso, académico, pero no se me daba. Las grandes distancias como que no son lo mío. Y pues en ese agotamiento natural, digamos, de mi forma, sí encontré en las formas breves una manera de expresión. En el apunte, por ejemplo, que también puede ser una forma literaria, en la microcrónica y en el microensayo, como una manera, digamos, de también contar, como una manera fragmentaria de entrar al texto, que me permitía pues evacuar un tema y pasar a otro de manera sencilla para mí, pero sobre todo que me resultara natural. Muy curioso lo que me escribías, que cuando uno está de afán escribe más largo, ¿no? Me pareció bien. De eso sí estoy seguro. Yo creo que el proceso que viene aquí es pura liposucción de las palabras, porque entre más acosado está uno, más escribe. Hay una cosa ahí, un efecto de la mente, entonces la presión de entregar me hacía soltar mucha cosa y yo lo que siento en este punto, digamos, después de entregarte hace 4 horas, es bueno, hay que dejarlo reposar y cortar sin miedo, pero prefiero pues la superabundancia que la escasez. Vale, ahorita vamos a leer algunos fragmentos, entonces para que se vaya preparando. Seguimos con Daniel. Con Daniel me pareció una cosa bien extraña, y esto en el libro de Alejandra, Formas de abrazar un objeto. Hay un capítulo dedicado a Calor de Hogar de María Teresa Cano, y cita a Daniel de un libro que él escribió, que él editó, que es Escribir es cosa de mujeres. Y te cita, y yo te cito a vos. Este no es un libro de narrativa femenina, letras de mujeres o literatura feminista. Es un libro de escritoras a secas, sin adjetivos o apellidos de género. Un libro que no antepone ninguna cualidad a los méritos del oficio. En la historia de la literatura se cuenta a más de una mujer que tuvo que publicar bajo seudónimo o anonimato porque la escritura, en especial si no era íntima, cartas, diarios, se consideraba un oficio masculino.
o para evitar que su producción fuera considerada como femenina, es decir, que trataba temas distintos a los masculinos que constituían la literatura per se. Seguir repitiendo dicha clasificación temática hoy, como si no supiéramos ya que la guerra sí tiene rostro de mujer, es cuando no ingenuo, contraproducente. Durante una entrevista, la escritora Pilar Quintana lo resumió con la simpleza e ironía que deja en evidencia a una idea ridícula. Si hay una literatura femenina, ¿cuál es la masculina? La que habla del cáncer de próstata. Sería interesante. Me parece eso articulando, porque además el personaje central, el protagonista, el narrador de tu novela es justamente Clarisa, una mujer. Entonces, ¿cómo? Sí, no sabía, Alejandra, qué chévere, qué bonito eso. Depende de la cita, ¿no? Depende cómo. Hace algunos años, por la época de la pandemia también, que había mucha inquietud por hacer, después de la pandemia, mucha inquietud por hacer eventos y que la gente se juntara y como que recuperáramos algo de ese tejido social. Estuve trabajando con una casa, digamos, cultural del Retiro que quería hacer un libro, ¿cierto? Querían hacer un libro, querían hacer una miniferia del libro, y cuando empezamos a pensar qué hacer en el libro, se nos ocurrió la idea de hacer una antología de escritoras, ¿cierto? ¿Por qué escritoras? En ese momento encontramos que había muchas autoras que tenían una trayectoria nueva o una trayectoria de muchísimos años en la literatura, digamos, contemporánea local. Digamos que esta Casa de la Cultura que queda en el Retiro tiene el ojo puesto sobre lo local, entonces como Medellín, Antioquia, el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás, etc. Y dijimos, bueno, hagamos un libro en donde reunamos textos inéditos, ojalá, de escritoras, digamos, de acá. Y así le pusimos escritoras de acá, no de Medellín necesariamente, tampoco del Retiro necesariamente, sino como de acá, ¿cierto? Y desde, no sé si desde ahí, pero a mí siempre me ha, digamos, como interesado mucho esa idea de la visión, entre comillas, de lo femenino en la literatura, ¿cierto? Entonces Pilar Quintana lo dice de una forma fantástica, y es como que la literatura femenina no es la de la maternidad y la masculina, la de la guerra, sino que toda es la de todos, porque si no los hombres solo podríamos escribir del cáncer de próstata. Y en este libro yo, de forma muy inconsciente, pero ya lo he visto muy evidentemente, me he interesado mucho en explorar esta mujer que es la protagonista, que se llama Clarisa. Clarisa tiene 65 años y es una madre, y yo no puedo tener hijos, o sea, soy un hombre biológico, no puedo tener hijos, no puedo tener, digamos, esa experiencia de la maternidad, sino de la paternidad de otras maneras, pero me ha interesado mucho la literatura como una forma de ponerme en el lugar de alguien que vive algo que yo no puedo vivir y explorar a través de la ficción esa vida de esa persona y la relación de la madre con el hijo, ¿cierto? Yo no tengo hijos, pero yo soy un hijo, entonces digamos que lo veo desde la óptica del hijo, pero lo cuento desde la óptica de la madre, y me he dado cuenta que cada vez más me interesa como la exploración de ese mundo de personajes que son muy distintos a mí, en este caso una mujer, en este caso una madre, y que la literatura es, como lo será para todos nosotros, una puerta para explorar como esos otros universos, puntos de vista, preocupaciones también, ¿cierto? A mí, por ejemplo, en mi novela anterior me enfoqué mucho en los jóvenes, porque los tres narradores son personas jóvenes, uno como de 15, otro como de 18 y otro como de 13, y lo que sentía en esta era que quería alejarme estaba interesado como en explorar algo mucho más adulto, y terminé como en esta mujer que digamos es bastante madura, ¿no? Tiene 65, pero ha sido muy particular como he llegado al tema de la maternidad y la mujer, de nuevo, no porque esos sean los temas, sino porque el acto de escribir le va mostrando a uno los temas que le interesan, tal vez de una forma muy inconsciente. Eso cambió el nombre incluso ahí en la manera como evolucionó, pero yo veo en el libro también que es como la fundación del pueblo, es decir, la historia de las auroras. Hay ahí también como una intencionalidad, por ejemplo, pues hablaba de Támesis ahorita, pero igual hay estaciones, es decir, hay como una combinación de lugares en este lugar donde sucede la novela. Sí, es un pueblo muy particular, como un poco mágico, un poco místico, no porque ocurran cosas sobrenaturales necesariamente, pero sí porque hay una especie de geografía o de biografía que hay que imaginarse un poco, es un poco como imaginaria.
Y con este tema como de la fundación del pueblo, yo quería encontrar un pueblo, y lo que terminé fue como un poco inventándomelo, pero un pueblo que hubiera sido fundado por un grupo de personas, como tantos antioqueños, que llegó a un lugar donde no había nada y de repente ahí, ¿cierto?, construyó una casa, construyó una iglesia. Pero eso sí es muy antioqueño, pues el hacha entre mis manos, es decir, Claro, total. un monte para hacer el pueblo. Sí. Total, y estos hombres llegan entonces, hombres y mujeres llegan, digamos, como a un bosque y ahí fundan un pueblo, pero lo primero que construyen es una iglesia. Y esa iglesia, de alguna manera, marca como el destino, la corriente de este pueblo, que es un pueblo profundamente religioso, y Clarisa, que es la protagonista, es una mujer profundamente religiosa, y es una mujer, es muy dura, es una madre, pero no es una madre, digamos, como maternal en el sentido tradicional, es una mujer dura, fuerte, que en parte lo que vive es encararse frente a un hijo que es totalmente distinto a ella, ¿cierto? Para hacerse una idea, imagínense que la tía de cualquiera de nosotros, que es así súper católica, religiosa, tenga un hijo punquero con la cresta. ¿Cómo uno encara una conversación? ¿Cómo uno le dice, mi hijo, venga, vamos a la iglesia, vamos a misa? No, yo no quiero ir. Ese tipo de conflictos que son muy cotidianos, pero que también tienen muchas cosas profundas y difíciles de manejar, son lo que terminé como interesándome en explorar desde el lado de la madre. Siento yo tal vez el hijo con el cual la madre tiene que hablar, no, eso son cosas extrañas que pasan cuando uno está creando una obra. Bueno, volvemos con Alex, que está hoy absolutamente expresivo. El hombre se sienta en la palabra. Gracias. Sí. Yo insisto en que el libro también es una partitura, me parece que es un juego ahí muy interesante, pero que igual es y son historias muy oscuras, son duras, son nocturnas además todas. Entonces que nos cuentes un poco de cómo evolucionó el libro y cómo a través de la música de la noche y de esos momentos tan trágicos que están retratados ahí, pues me imagino que por eso es que yo no tengo nada más que decir, pero bueno, les puedes dar algunas pistas. Bueno, La serenata a los monos en el zoológico, por ejemplo, es para uno morirse pues ahí junto con el pobre guitarrista. ese cuento en particular, por ejemplo, nace de una noticia que vi de un poeta chileno, Raúl Zurita, que se metió con otros poetas a recitarles a los monos sus versos en Chile, porque los monos le prestaban más atención que la gente. Entonces dije, voy a hacer un cuento de alguien que va a cantarle sus canciones a los monos. Por lo general los cuentos que yo hago son producto de las vísceras, casi todos, pues muy pocas veces salen de otro lado. Y cuando salen de otro lado, pues sí tienden a ser juegos, pues intelectuales, entre comillas. Y en estos cuentos quería como que cada uno tuviera un epígrafe de, entre comillas, música culta, un fragmento de partitura, y un epígrafe de la música, pues, popular que consumimos casi siempre. Y pues cada persona seguramente encontrará una forma de arreglar la línea melódica de otra manera. Yo traté de que fuera una línea melódica ascendente con ciertos picos hacia abajo a partir de los 12 cuentos pues que hay ahí. Entonces creo que termina en una nota alta pues con uno de los cuentos que de hecho no lo conoces, lo voy a meter y vuelvo y te mando el archivo. Ya es lo de Cafoni. Ya es lo de Cafoni. Sí, porque al principio eran 8 cuentos por las 8. 8 cuentas por las 8 notas, ¿no? Sí, ahora pues ahora son 12 por la escala, digamos que por la escala dodecafónica o por lo que sea. Entonces, digamos que sí jugué un poco a hacer este trazo melódico alto y casi todos los cuentos ocurren de noche. Los que no es porque de pronto transcurren años entre cada acontecimiento, pero por lo general pues como que lo más crucial de cada historia ocurre de noche. Y el de la maldita primavera, por ejemplo. Hay uno que se llama La Maldita Primavera, que es un intento de poner en cuento lo que yo siento o sentía sobre todo antes con esa canción.
que seguramente no tiene nada que ver con lo que siente otra persona al escucharla, pero yo pues con esa canción siento que me voy a morir pues cuando la ponen y que voy a llorar y no voy a volver a pararme. Entonces digamos que ese cuento, a pesar de que algún amigo mío me decía que es el cuento el más extraño, digamos, es el más personal, uno de los más personales del libro. Ya hablé más esta vez. Listo, hola. Ahorita, para que preparemos una pequeña lectura, vamos con José, ahí con el tema de la autoficción. Eso es un invento, digamos, teórico más o menos reciente, pero pues eso tiene sus antecedentes. Yo digo, la Divina Comedia de Dante es una manera de autoficción, las confesiones de Rousseau, creo, y obviamente En busca del tiempo perdido, ¿no? Creo que en novela gráfica, y vos lo citás ahí en tu propuesta, hay una serie también de novelas gráficas como que le meten el diente a ese asunto, ¿no? Sí, yo, digamos, en cuanto a mi primer, digamos, acercamiento justamente al cómic en general, ya digamos como algo diferente a lo que uno leía en el periódico, que creo que a todos nos tocó, fue que en mi universidad fui estudiante de Álvaro Vélez, ¿saben? Chucha Frita, y él nos enseñó comunicación gráfica. Y el primer fanzine en la vida que yo leí, un cómic autobiográfico, todo fue de él. Él tenía esos cuadernos Gran Jefe, no sé si todavía, donde contaba, entonces hablaba sobre el diablo, sobre crecer, bueno, el colegio, el barrio, la mamá, el papá. Y ahí fue donde yo dije como, wow. Esto se puede hacer. Porque aparte, una parte de mí sabía que eventualmente yo tendría que decir estas cosas que tenía que decir, ¿sabes? Se iban a ir acumulando hasta que, bueno, eventualmente salieron. Pero sí, ese fue un primer gran como switch ahí para la idea, pues. Y luego conocí a Power Paola, que es como otro referente, pues, en cómic, con Virus Tropical, Todo va a estar bien. Y eso como que me expandió aún más, fue como, bueno, hay otras maneras de hacer. Estuve trabajando en Entre Viñetas un tiempo y conocí autores pues, de todo el mundo y increíble nivel. Entonces, sí, se dio como naturalmente también entre las necesidades que yo tenía personales, el hecho de que, bueno, puedo escribir, puedo dibujar. Al principio, bueno, todavía puedo escribir, digamos, pero al principio pensé que iba a ser escritor, digamos, de prosa. Y bueno, puede que en algún momento lo sea, pero no quería dejar de lado el dibujo porque es algo que siempre me ha acompañado. Entonces decidí unirlos y decidí meterle ahí mis ingredientes propios. Me di cuenta de que no tenía que irme a entrevistar, soy periodista pues también, pero no tenía que ir a entrevistar a nadie cuando yo había vivido un montón de cosas que como se podría hacer una película, bueno, no sé si buena, pero se podría hacer. pero sí, eso fue como ese primer llamado como a hacer esa autoficción. La autoficción es también como una fórmula para economizar lo del psicoanalista, ¿no? Como que... No, al tiempo me ha tocado pagarlo. La verdad no me he ahorrado el psicoanalista, he tenido que, hasta el día de hoy, llevo como 6 años, digamos. Felizmente, pues, he tenido la capacidad porque... Bueno, es un complemento, digamos. Sí, entre los dos, él como que me anima a seguir con el libro me obliga a volver donde él porque se destapa una olla en una página y es como, no, tengo que ir a él, tengo que decirle cómo me siento y luego volver, en fin. Pero sí, la verdad, sí sana uno muchas cosas, no es algo mágico tampoco, pues, ni panacea, pues, ni nada, pero a medida que lo haces, lo sientes. Si no lo había sentido antes, ahí lo sientes. A veces haciendo el mismo libro, obviamente lloro, pues, y lloro haciéndolo porque no puedo parar, porque no me da el tiempo, pero lloro, lloro, que es lo importante, también me río, también me recuerdo como viejos amores, viejas cosas, ¿sabes? A veces veo ya cómo se ha transformado un tema dentro de mí, como bueno, eso por ejemplo, esa conversación que tuve con mi papá, con mi mamá, que en algún momento fue dolorosa o algo, ahora se siente súper diferente, o sea, como si la hubiera vivido otra persona. Felizmente, y ya lo que estaba dentro de mí como que va pasando, pero ha sido un proceso también muy lento, pues. Listo, vale. Seguimos aquí con Marce, que ahorita nos adelantó un poquito, pero hay un aspecto que me parece muy interesante de esta propuesta, y es que te decidiste ser la ilustradora. Yo, es decir, a mí me parece que esa es otra faceta muy
pero son buenos, y están muy bien, es decir, ella dice que no deje hablar con María Osorio, no, nada, es usted la que toma la decisión. Digamos que a mí siempre me ha gustado también dibujar, pero siento que me va mejor escribiendo. Como también en una época estudié música, tocaba guitarra y también digo, no, eso no, mejor escribo, me va mejor que con los lectores. Pero yo quiero que la novela sea como un poco un catálogo de ese ecosistema que hablamos ahorita, un poco como de la biología, la anatomía de estos animales que son como un mosaico. Pero es muy parecido a lo que dijiste con A medida llovían pájaros, ¿no? Que es como muy concienzudo en ese aspecto en cuanto a las especies que digamos, se fantasean, se literaturizan, ¿cómo será el término? Se ficcionan, dicen ahora, ¿no? Y en este es igual, es decir, hay que poner mucho cuidado para que las especies que estás mencionando correspondan al pueblo, al clima, etcétera, etcétera. exacto. Ahí es que es el mismo biólogo que asesoró la novela pasada, que se llama Mediodía llovían pájaros, que es una novela sobre el conflicto armado. Y yo empecé a hacer las ilustraciones, pero porque como es una novela de ciencia ficción, necesitaba verla. Entonces necesitaba contármela, como que para mí era importante para narrar a los silenciarios y a su gobernadora, que es Edna, cómo es. Pero eso, digamos que fue un proceso muy bonito que aprendí con María de Babel. Ella es arquitecta. Entonces con la novela pasada yo creo que les había contado, me puso a dibujar el pueblo, me puso a hacer un mapa de la casa, me decía, es que lo tienes que ver. Entonces digamos que después de esa experiencia hice lo mismo con esta. Entonces es como un mosaico de criaturas que yo voy haciendo, es un collage, pero yo no creo que salga con eso, al menos la siento como que me sirven para describirlas, para imaginarme el lugar, pero que pueden servir luego de referencia para el posible ilustrador, como mira, es que esto está pensado porque la idea es que al final haya un listado de figuras y que explique precisamente. A lo mejor en unos años se promociona los silenciarios con las ilustraciones originales. Puede ser, pero entonces ese es el ejercicio, básicamente para contármelo y que pueda servir como referencia para el futuro ilustrador. Muy simpático el contraste, pues allí el caballero Alex hablando, pues metiendo la música en su obra y vos en silencio. Wow. Ay, pero no, pero bueno, no es muy rico que le bajáramos el volumen un poquito a esto ahí, sí. Sí, ese es el ejercicio. Bueno, vamos con Alejandra. Ahí hay una cita de Juan Chiles, Chilas se pronuncia, que me pareció maravillosa. Somos como el agua, la piedra y la espuma, porque mientras el agua dice vámonos, la piedra dice quedémonos y la espuma dice bailemos. Me parece muy bien. Ahí creo algo muy importante, y es que tu exploración es para que el ensayo sea también literatura, es decir, que sea fuente de placer. Es como poner la vara muy alta, pero creo que lo lográs, que los ensayos son además muy cortos, debería leérselos aquí Juan Camilo, no son ensayos muy largos y logra unos efectos muy interesantes, además de combinar eso, la obra de arte, que es, digamos, motivo de la reflexión inicial, otras obras de arte, otras obras de la literatura, pero a partir de temáticas, digamos, más cotidianas, como las mencionabas ahorita, la vejez, las canas, las caricias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue la evolución del libro? ¿Cómo lo has ido armando y más o menos cuánto te falta ya para tener? Yo estoy esperando que terminemos la conversación para preguntarles a todos si ya lo tienen listo para ver si me voy tranquila, porque nos falta más o menos lo mismo, o si me anunció mucho. Todavía estoy escribiendo y vuelvo a los anteriores a cambiar cosas y bueno, igual entiendo que después de la entrega probablemente vamos a seguir trabajando en ellos hasta el momento en que quizás una editorial pues los vea, pues conozca los textos. El proceso, se me viene a la mente algo que se dice mucho, que la última vez que lo escuché en voz de Andrea Cote, que de hecho estaba en conversación con Jenny León en la fiesta del libro, y Andrea Cote decía que la escritura, o sea, que la que escribe es la escritura, era lo que refería Cote, y eso tiene que ver con que, claro, uno tiene quizás muy planeados los textos,
o hay un nivel de planeación, es decir, parto de esta obra me sirve para hablar de estas cosas, estas otras referencias artísticas estas otras referencias literarias tienen aquí cabida, y no solo ese tipo de referencias, sino conversaciones. Hay un texto que resuelvo, digamos, a partir de una conversación familiar, entonces aparece la voz de mi hermana, aparece la voz de mi papá. Hay un libreto de Woody Allen también. Exacto, aparece Woody Allen, también hay espacio para el cine, aparece la voz de mi esposo. Entonces, bueno, son referencias de muchos tipos, y cuando uno empieza a escribir, digamos que de alguna manera uno tiene más o menos claro para dónde va, pero cuando uno está escribiendo la cosa cambia mucho, ¿cierto? Va tomando otras direcciones. Eso es muy placentero. Bueno, también se sufre mucho escribiendo, creo yo, ¿cierto? Es un disfrute, una satisfacción que va acompañada también de algunos temores. Quizás por eso a veces uno aplaza un momento. Yo estaba aplazando la revisión de algunas cosas porque tengo miedo, como cómo es que voy a resolver eso que planteé ahí. Bueno, entonces cuando llego ahí hay una distancia entre lo que pensé en principio y lo que finalmente va quedando, sobre todo con el tono. Hay textos que tienen el tono quizá de una conversación informal, hay otros que desde la puntuación o por ser más fragmentarios se están acercando más a la poesía, hay unos que son pues eminentemente narrativos, ¿cierto? El tono cambia, y eso, el tono quizás no estaba tan definido desde el principio, se va explorando con la escritura. Lo que sí tenía claro es que quería que fuera una conversación con tipos de referencias muy distintos, que aparecieran otras cosas que a mí me interesan, que aparezca el cine, tenía que aparecer Woody Allen, por supuesto, que me permitió pues un ejercicio de respuesta a una artista que aprecio mucho, colombiana, que es Daniela Serna. Y que además de esas referencias aparezcan como ejercicios digresivos, que yo creo que es una de las características o cualidades del ensayo que más me interesan, de ese ensayo que no es académico sino literario, claro, en el que la digresión le permite a uno explorar muchas cosas a partir de una sola. Por ejemplo, hay un texto sobre una obra de Luz Lizarazo, que es donde empiezo a hablar del envejecer, y ese texto es un poco más largo que los otros, y yo llevo 4 páginas y todavía no he aterrizado en Lizarazo. Entonces yo decía, esto como un texto académico no me lo podría permitir, ¿cierto? Ya me imagino a quien lo revisa diciendo, ¿y cuándo vas a decir pues de qué es lo que estás hablando? No, yo voy hablando de ese tema, toco algunos libros que me encuentro por ahí en la biblioteca, cosas que me acuerdo, y luego, todo esto que yo estaba diciendo tiene que ver con esta obra de Luis Lizarazo, y ya me pego de la obra y establezco esa relación. Pero es muy placentero para mí poder acudir a un tipo de escritura que me permite esas reflexiones que van a explorar cualquier cosa conocida, o que además lo invita a uno a leer sobre otros temas, porque he leído mucho. Estaba escribiendo algo sobre el tiempo y empecé a encontrarme unos textos muy bacanos sobre el tiempo lineal, sobre el tiempo circular, la relación que eso tiene con el tiempo del progreso o el tiempo productivo, otras definiciones que se han dado del tiempo desde la filosofía, en la literatura. Y bueno, creo que eso también enriquece el proceso de escritura, que uno esté aprendiendo otras cosas mientras escribe. Y que finalmente es poner de trabajo al lector, ¿no? Porque vos hablar de tirar de piedras a la mente, me parece una figura hasta como, bueno, hay pilas, para construir usted también su propia reflexión a partir de estos temas. Me parece que es algo muy interesante y fuerte, y creo que es la naturaleza más esencial del ensayo. Muchas invitaciones. Nos vamos con, ya para terminar la vuelta y empezar como a leer algunos partes y terminar, con Daniela, con Escalpelo. ¿Va a quedar así porque ya querías cambiarle el título? O... Es que el lunes festivo me desperté diciendo que de pronto ese no era el término. Bueno, un lunes festivo es una tortura, esto es más... No, es que de pronto las personas no se lo grafican tanto como yo me lo grafico. Y... ¿Sabe cómo se llama esa sensación que lo agarra uno los domingos por la tarde? Se llama domingorrea. Entonces imagínese lo que puede pasar un lunes festivo, eso es más claro todavía. Sí, me levanté con esa sensación y he empezado como a desovar títulos. Escalpelo está ahí en stand-by. Pero bajo,
No, No, lo demás es escucharlo. es que un jurado me dijo como, no, ese no es el título, y desde el día que yo leí esos comentarios no hay día que yo no piense, no es el título. Es un libro que hay que leer con esos guantes de malla a los carniceros. Hasta evitar ahí de pronto cortarse o alguna cosa. Un poquito. Pero mire, la literatura es muy curiosa, y en particular la poesía, porque yo creo que son poemas que como que producen heridas, como que laceran, pero son heridas y laceraciones como que sanan. Me parece que hay una cosa extraña Sí. en tus poemas frente a eso, como que no es para que uno se quede como desangrado, sino por el contrario, como para entender y sobreponerse. Cuando escribo, pues usualmente reflexiono a veces sobre el proceso de escritura, y es recurrente que en mis poemas siempre haya como una transformación, como que es esto, pero también es lo otro después. Y en este poemario, sobre todo en cosas que se rompen y en objetos cortopunzantes, todos los poemas los he escrito llorando. Pues sí, como José. Sí, hay varios pues, que se podrían juntar. Los he escrito llorando, y se ha sentido, escribirlo se ha sentido como el escalpelo, como que se abre la piel. Y es muy curioso porque hablo de cosas tal vez de antes, o que en ese momento no tenía las palabras para hablarlo, pero en ese momento como que llegan las palabras y ya no se encarna desde ese dolor, sino que es también desde otro lugar, y que obviamente hay mucha ficción, porque yo sí creo que la poesía no es solo para hablar en primera persona, sino que es para ficcionar un montón. Ahí, bueno, La poesía también cuenta historias. sí, escribiendo escalpelo me di cuenta que me gusta mucho narrar. Entonces, por ahí estaré explorando y como poder expandir la poesía o solo la imagen, que usualmente nos dicen como, no, es que la poesía está hecha de imágenes. Y yo digo, no, la poesía también puede apuntar a otras cosas, a decir algo a través de la imagen y ampliar ese sentido. Bueno, vamos a leer entonces dos de tus poemas para que vamos cerrando ya. Un momentico. Y que me sorprende, bueno, no me sorprende, debe ser el tiempo en el que vivimos, que tenemos como unas inquietudes estéticas similares, ¿no? Como yo también hablo un poquito de ciencia, de biología en un capítulo, también me hago esa pregunta como ¿por qué es más fácil o le hacemos tanto daño a las personas que están cerca? Bueno, se llama Radiografía de unos huesos rotos. Resulta que cuando yo estaba, pues empecé como con lo del inventario de fragilidades, yo me propuse hacer un diario de fragilidades. Entonces, como que estaba atenta así en el día, que me parecía frágil, y lo escribía. Concatenación de caracolas, concatenación de pétalos, concatenación de nudillos rotos. Sus manos transparentes me hablan y no sé cuál es el orden de lo que dicen. Si gravedad triturando cuerpo, si miedo a que su calor corporal diga no a nuestras manos, o si habla la rabia de padre, la rabia de mi hermano hacia padre. En la radiografía mi hermano decrece, es niño de nuevo, tiene la edad en la que las palabras de padre empezaron a reventarle la médula, cuando padre lo aplastó con los muros que no sería capaz de saltar, y el gesto de desaprobación quebró el centro. Interrumpida la secuencia, no se propagó de manera infinita ni armoniosa como toda geometría sagrada. Los huesos se deforman, no obedecen el dictado de la naturaleza, se curvan por la escasez de afecto, crecen partidos, la ternura escapa como música de una caracola rota, algo elemental deja de pronunciarse en el universo. Y como ese hace fácil, estos dos poemas hacen parte de cosas que se rompen, y acá es como también pensando el vínculo con la madre. Nombres de pájaros. Mamá cortan julianas, el nombre de los pájaros que me enseñó de niña.
afechero, turpial, tijereta y carriquí. Los añadí a mi comida preferida para situarme otra vez en casa. Aún respiramos sorbos pequeños de quienes solíamos conocer. Nos hacemos las preguntas de rutina y al terminar, una gran pausa me muerde la lengua. Más allá del plato que nos vincula, soy una extraña. Y para romper el silencio, pregunto si la protagonista de la novela turca sigue llorando tanto como la última vez, cuando se agotaron los temas de conversación y vi la novela con ella para estar cerca de algún modo. Se ríe de mi pregunta, hablamos de otros temas y a la risa le sigue la impaciencia, la sensación de que no toleramos estar juntas, la ternura se nos inflama, entramos en estado de alerta. Mamá dice desconocerme. Yo también me desconozco, supe cuán lejos estaba de casa la vez que fui a la montaña y se me encharcaron los ojos porque no pude recordar el nombre de un pájaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Y vamos con Alejandra. Vamos. ¿Qué significa que el pelo se nos ponga blanco a las mujeres y la diferencia que eso socialmente significa cuando es un hombre el que lo hace? La decisión respecto a cómo llevamos el cabello puede influir en la percepción que tienen otros de nuestra edad, ánimo y capacidad. Perderlo o perder su color es muestra de deterioro físico y por tanto de envejecimiento, aun cuando se sea joven. Y dar muestras de esa u otra forma de deterioro no está permitido para las mujeres. De ahí el afán por las extensiones y tinturas y la preferencia por los verbos estirar, aclarar, rellenar, levantar, atenuar, quemar o respingar. Culturalmente hemos aceptado la idea de que el hombre se hace más atractivo con el paso de los años y que incluso gana credibilidad. La mujer, en cambio, valorada primero por su belleza, se hace invisible mientras se transforma. Ya está muy vieja, ¿por qué no se retira? Envejecer es una forma de anulación, la sugerencia de que nos descomponemos por fuera y por dentro. El cabello blanco es sinónimo de útero vacío, seco, oscuro y achicado. Ahora, si nos afanamos por preservar el encanto que está del lado de la juventud, seguimos igualmente ligadas a lo imperfecto. Los hombres maduros, leí en las notas de Gombrowicz, saben que la belleza viene de lo inferior, de abajo, y por eso no sienten la necesidad de ser bellos, aunque sí poderosos. Las mujeres, los niños, los débiles, los que necesitan esa gracia, son los que necesitan esa gracia para emocionarlos. Una emoción breve, en cualquier caso. Ese párrafo tiene sus precisiones. Adelante. Compren el libro cuando salga y sepan qué pasa. Me parece bien la publicidad. Está muy bien. Y quiero leer el primer párrafo porque creo que del libro yo hago un ensayo que me sirve de prólogo o de primer texto que se llama Yo no enseño, relato, que es una expresión además de un ensayo de Montaigne, de la escritura sobre el arte y la vida, y creo que ese primer párrafo hace referencia a las intenciones del libro. Kuchan, el narrador de Confesiones de una máscara, cuenta que se encontró un día entre los libros de arte de su papá con una reproducción de una de las versiones del San Sebastián de Guido Reni. En varias páginas intenta explicar la naturaleza del placer que experimentó ante la obra, detonante en su niñez de su primera eyaculación. Ese relato del descubrimiento de su homosexualidad se convierte en un ejercicio de interpretación y revela un esfuerzo por crear algo nuevo desde la imagen, un poema en prosa, inacabado, escrito años después de ese primer encuentro. Algo así es lo que yo quiero con mi libro, que las imágenes sean detonantes de experiencias personales y de otros procesos de escritura. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Los Silenciarios de Marcela Guirán.
Antes del amanecer, la gente esperaba su turno en el departamento de regulación de sonidos. Ahora la fila se extendía a varios metros de la puerta principal del edificio. Irene llegó con carimañolas calientes y frascos de mermelada por si alguien se antojaba. No se sorprendió al ver que las entregas de sonidos ahora parecían pequeñas obras de teatro que los silenciarios disfrutaban. De reojo, Irene alcanzó a ver la silueta de la gobernadora, sentada, acariciando el lomo de su mascota, sonriendo satisfecha. Una joven se abanicó con un sombrero y suspiró de calor. Una señora cortó pan y luego lo masticó. Un señor se metió el dedo a la boca y vomitó en una vasija plástica. Alguien llevó una silla de plástico y la corrió con fuerza. Una señora que tenía en un balde 3 prendas de vestir en remojo, las sacó una a una, la retorció para escurrir el agua, la sacudió y la extendió en un tendero improvisado. Un anciano recorrió el pasillo en su silla de ruedas, otro con un caminador, un tercero con un bastón de madera y una anciana se sentó toda la mañana en su silla mecedora. Un joven tenía un vaso de cristal con hielos que agitaba con fuerza, pero cuando llegó su turno se había derretido. Entonces sorbió estruendosamente el líquido. Habían personas con platos y jabón, tablas y serrucho, clavas y martillo, espejos y paños limpiones. Los profesores de la escuela, que se habían quedado sin trabajo, habían acudido también a la jornada. Uno con una máquina de escribir, otro con el ábaco, un tercero pasaba las hojas de un cuaderno a distintas velocidades, un cuarto golpeaba una regla sobre la palma de la mano y un quinto sacaba la punta del lápiz, primero con un sacapuntas y después con una navaja. ¿Qué va a entregar, señora?, preguntó el funcionario a Irene cuando llegó su turno y se quedó viendo la escoba que llevaban. A Irene le temblaron las manos, se quedó mirando las uñas de sus pies llenas de barra. Llevaba varias visitas al edificio sin vender ningún producto, por eso la escoba. Entonces la apretó y cerró los ojos. «Perdóname», dijo Irene a la escoba y barrió el pasillo de la oficina cuando le dieron la orden. La escoba soltó polvo y las hojas de palma trenzada no se oyeron más al contacto con el piso del cemento luego de que el silenciario usara su arma. Irene miró el monedero y la pantalla luminosa mostró el dinero. Le entregaron un tarjetón donde quedaba constancia del sonido entregado, el valor y la firma. Ella lo dobló, lo metió en su mochila y se marchó a su casa con la agonía recorriendo su interior, aunque sintió cierta tranquilidad por no tener que ver la entrega del señor que tenía una vasenilla en la mano. Vámonos con José Olascuaga. De La cosa más pequeña del mundo. Yo tengo, normalmente pues todo el libro es un cómic pues muy largo, pero entre las variaciones que tiene hay una en particular que es esta, una doble página, que es solo texto porque quería darme mi momento para solo escribir y abajo le puse un dibujito pues. Y es como un libro ficticio que están leyendo los personajes dentro de la historia. No sé, bueno, me parece que, no sé si el tiempo da para eso, ¿no? ¿Sí? Está larguito, la verdad. Y bueno, viene como el texto de otra parte que nunca se va a saber de dónde viene, pero empieza Hay así. que comprar el libro y leérselo bien, el otro ahí. Por favor. Dice, apretado contra los agudos retablos de su biblioteca, con el tórax destrozado y los más de 1000 libros cayendo sobre su cuerpo, moldeándolo hasta sacarle sangre, Antonio pudo ver muchas cosas con una nueva claridad. Primero, vio todas las imágenes fugaces que cualquier hombre que se enfrenta a una muerte accidental podría ver. Todos en el fondo sabemos cuáles son esas cosas en las que pensaremos de llegar a morir súbitamente. Las caras, ese gesto, un dolor, la suavidad de esa mano que amaba, las sonrisas que brillaron en la curva de nuestras manos, la primera vez que vimos una flor, o cuando la estrella del éxtasis nos partió la vida en dos. Todos compartimos ese conocimiento esencial, comúnmente llamado, entre comillas, antes de morir, toda tu vida pasa frente a tus ojos en un segundo.
Si no lo hemos experimentado por nosotros mismos, quizá algún amigo o pariente que haya sufrido un accidente nos lo ha dicho alguna vez. Sin embargo, como Antonio estaba teniendo una agonía sorpresivamente larga, tuvo tiempo para pensar todavía más, mientras su ojo derecho, entreabierto y sangrante, alcanzaba a leer algunos de los títulos en los lomos que habían caído más cerca de su cara. Estos pensamientos extra se tornaban cada vez más divagantes y difusos, como si a medida que moría se fuera convirtiendo más en un objeto. Pero de todos ellos, el que más lo hería era darse cuenta de que no había lección. Morir aplastado un día cualquiera por varias pilas de libros que había rumiado una y otra vez buscando respuestas. Pero no había. Esa que él buscaba insistentemente entre las intangibles conexiones de cada suceso de su vida. ¿Cómo no iba a haber lección? Dios, ¿por qué? Pensaba. ¿Cómo era posible un final tan insignificante? Antonio solo pedía un tendón entre los huesos, una articulación. Era triste, ninguna ironía en sí, a pesar de que él pudiera elaborar muchas mientras agonizaba. La vida solo se le iba yendo y nada más. Pero aún en esa epifanía que estaba presenciando, que no había lección alguna, lo remitía siempre de nuevo al encadenamiento de lo absurdo, y lo absurdo de esta idea se repetía y se conectaba con otra idéntica en un bucle nublado e infinito, y lo mareaba y lo perdía y lo hacía ir con rabia hacia el túnel, como un niño vencido, dando pasos sobre ese hilo blanco y dorado que tenía algunos nudos y que conectaba un absurdo con el próximo, y hasta con la ausencia de absurdo, porque ante todo descubría que lo que regía la vida no era la falta de sentido, pues aún en eso hay un sentido, a veces levemente retorcido, claro está, y otras veces una verdadera y explosiva fiesta de la realidad. No, el absurdo existía, pero no imperaba. La realidad era más bien regida, ante todo, por la indiferencia de la naturaleza frente a la vida, que es al mismo tiempo ella misma. Todo lo que él había vivido, querido o tenido, era en la misma medida importante e ignorado por la vida, ubicado en el centro de la sala como un tesoro que a todos se muestra, y enseguida arrojado lejos de cualquier lista de prioridades. En ese momento la naturaleza daba su espalda a la vida de Antonio y al mismo tiempo continuaba participando en ella, poniendo todos sus esfuerzos en su terminación, como si un evento acabara y todas las luces poco a poco se fueran apagando y los materiales desmontando. Bueno, muchachos, a trabajar si nos queremos ir temprano. Oficinas de seres menos visibles, recogiendo sillas y cables, trapeando la sangre, puliendo las costillas una a una como si se tratara de una colección, bombeando, aspirando, barriendo papelitos y servilletas sucias, desacelerando su funcionamiento, haciendo lo feo y lo importante. Todo esto pensó Antonio moribundo, y pudo haber pensado tanto más. De hecho, pudo haberlo pensado todo, como lo hacen los vivos a quienes pareciera que les sobra el tiempo. Pudo haber pensado, por ejemplo, que si una flecha se proyectara desde el centro de sus ojos sangrantes hacia el interior de su alma, tardaría más en llegar al otro extremo que un caracol que da vueltas a la Vía Láctea. Pensar que era polvo y arena, calcio, vibración y retumbar de un tambor que no tiene nombre. Mira, un tambor, Antonio, es para ti, le dijo un día a su madre. Nunca lo olvidaría. Un tambor, una ola, lo invisible, existente, insospechado, los colores en la luz blanca, el hilo. Pudo haber pensado todo, con mayúsculas y en neón, todo en absoluto, de no haber sido porque en ese instante la vida se sacudía de su cuerpo como un pájaro mojado, escurriéndose finalmente, despojándolo de sí, como un hilo que se escapa entre los dedos, aunque estos lo ciñan con toda su fuerza. Era una cuerda al final de la canción, cuando deja de vibrar lentamente, y las cálidas ondas que despidió mientras cantaba pertenecen ya a algo más, al pulso que se va como un viajero, remontando el aire silencioso y los objetos circundantes. Gracias. Pequeño fragmento de Alex Jiménez de Nace Música la Noche. Gracias. Vale, una página de un cuento que se llama Huesos Temporales. A su espalda están los mortales, la realeza en los palcos, las élites al frente, los sirvientes escondidos tras los muros. Pero de la algarabía ni siquiera le llegan murmullos.
Tampoco puede escuchar las protestas de algunos músicos ante el despropósito, ni las respuestas que cuchichean sus colegas. Espera un momento con la batuta en el aire, lo suficiente para que poco a poco, entre gesticulaciones e innecesarias aclaraciones de garganta, el ruido vaya cediendo al silencio que él tanto ama y que debe preludiar siempre el inicio de la gran música. El candelabro cercano ilumina su partitura, le calienta la cara, hace brillar las primeras perlas de sudor de su frente. Cuando imagina que ha terminado la ovación con la que ha sido recibido, hace señas al director auxiliar a su lado y empieza a mover la batuta. Esboza una sonrisa imperceptible, casi malvada, porque sabe que el inicio melifluo tendrá en pocos compases uno de esos fortísimos de orquesta que le han dado fama de ruidoso entre puristas. Cuando llega a ese momento, no escucha los instrumentos que están al frente, tocados tan fuerte que algunos músicos contraen sus rostros y se ponen rojos. La sordera le arrebató el mundo, lo instaló en una especie de irrealidad. Primero fue el oído izquierdo, un siseo constante, un velo antes de los sonidos. Luego, una cortina de plomo que asfixió el canto de los ruiseñores y los cucús a los que dibujó en sus partituras. Ahora no queda nada detrás de esa cortina. Hace poco su amigo lo sorprendió golpeando un calzador contra un escritorio de roble, en busca de un ruido que no logró encontrar. Ni siquiera puede escuchar el silencio. Siempre está esa niebla en los oídos, detrás de ella, nada detrás de ella. Ludwig cierra los ojos un instante, respira hondo y lo ve estancado de Viena. Suelta el aire, abre los ojos y descarga el primer acorde en su Gibson Les Paul. Los gritos de la audiencia le llegan como un rumor de otro mundo. Ese inicio de guitarra fue diseñado para anunciar el estallido de la banda completa a los pocos compases y excitar los gritos de euforia en el vivo. Comprobar la eficacia del mecanismo le saca una sonrisa. Le agrega algo de malicia a su gesto. La introducción con la banda está a 7/4, algo inusual en las canciones que lo hicieron famoso, y su público, poco habituado a esas irregularidades, no entiende por qué es imposible acompasar los saltos al ritmo de la música. Su sonrisa se hace carcajada de sana maldad. Sus compañeros de banda, subalternos en realidad, deben ponerse protectores auditivos porque la música en los retornos del escenario está a un volumen excesivo para alguien capaz de escuchar. Más de 3 décadas de pérdida gradual del oído le han dado la oportunidad de encontrar estrategias de trabajo. Corre por el enorme escenario como si todavía fuera el muchacho enérgico que se hizo millonario a los 20 años tocando la batería en la última gran banda de rock, una sombra que lo seguirá toda la vida. En su siguiente banda optó por la guitarra. Incluso Phil Collins sabía que era inconcebible ocultar a un cantante durante todo un concierto detrás de los tambores. Por su instrucción expresa, algunas de las luces del escenario apuntan a la audiencia para poder verla y reducir la inevitable sensación de aislamiento de su condición. Vuelve al centro, porque pronto será su entrada para cantar. Se planta ante el micrófono, que está un poco más abajo de lo que debería, para darle esa ligera inclinación rock and rollera que queda también en las fotos. Con una satisfacción tan colosal como el estadio atiborrado que tiene a sus pies, sus ojos ven el mar de seres humanos que van a unir sus voces en un ritual sagrado a $300 la boleta. Se dispone a dar el grito inicial, lo suficientemente alto para transmitir emoción, no tanto como para agotar la entrada. Dave abre la boca, pasa la lengua por sus enormes dientes, humedece los labios, llena sus pulmones del humo del escenario y del vapor de miles de cuerpos sudorosos. Y vamos con Daniel y su novela El salvaje corazón de los que amamos. Aquí vemos los cambios tecnológicos también de una, todos hemos estado leyendo. Totalmente. La capacidad de leer y no tener que andar con Celulares dependientes, todo. con los papeles en la mano. Bueno, os voy a leer el inicio de la novela, pues un fragmento del inicio de la novela. Una vez, hace mucho tiempo, tuve una niña. Primero fue dulce como una fresa y luego se volvió feroz como los mapaches y con el tiempo se hizo grande como el río por el que guían los troncos al acerrío, tan grande que se desbordó y lo inundó todo y pudo irse de acá y hacer su propia vida lejos. Y otra vez, alguna vez, tuve un niño. Era dócil como una abeja exhausta que se cae del girasol toda cubierta de polen y se echa a morir al pavimento. Lo parí y lo sostuve entre los dedos y lo alimenté con toda la dulzura que conocía, hasta que un día me picó y salió zumbando y también se fue.
He visto a los pájaros volar sobre los acantilados oscuros de este pueblo cuando viajan al sur. Así también se van las cosas que uno cuida con las manos. Cuando están listas para irse, saltan a las de alguien más o a las de nadie, y el mundo es un lugar solitario para ellas, siempre buscando dónde anidar, otras manos con las cuales entrelazar los dedos. Alguien toca mi puerta. Lo hace igual que ese niño cuando vivía conmigo. 4 veces. 1, 2, espera con mucha prudencia. 1, 2. Alguien toca así mi puerta, como si supiera que él tocaba así, como si fuera, pero el cuerpo que aparece enmarcado por la madera no es. Un hombre flaco y nudoso como una raíz, con la barba y el pelo largos, cubiertos del polvo dorado de la carretera, espolvoreados en salitre, arrastrados por arbustos. El pelo tostado, montuno, como si todas las noches no se lo hubiera cepillado 100 veces para que le creciera bonito. Mi niño, ¿dónde está? ¿Escondido detrás de él? ¿O se lo tragó ese extraño que me saluda con voz ronca? Una voz que no es como el zumbido de abejita alegre que tenía él, sino el berrido de un hombre que me dice Clarisa y no mamá. No estoy del todo sorprendida porque él ha tocado mi puerta. Lo vi venir desde lejos, caminando por la mitad de la calle, tal vez sabiendo, así hubiera sido hace tanto, que en este pueblo cualquier carro se haría a un lado antes de atropellarlo. Lo veo levantar un pie como si lo supiera y dejarlo delante del otro, sobre la propia mitad de la calle, sobre una línea roja y continua que va haciendo con sus pasos hasta nuestra casa, que yo veo ahora y él también podría estar imaginando. Antes leía, y alguna vez supe que los gatos son capaces de pisar con las patas de atrás justo donde quedaron las de adelante, y que así dejan menos huellas en la arena o en la nieve. Pero él no tiene 4 patas, sino 2, y va dejando detrás la línea roja que conecta nuestra casa con el lugar de donde haya salido. Ese hombre termina de abrir la puerta y da un paso adentro, el paso de alguien que conoce una casa porque creció en ella, y me dice Clarisa, y me abraza, y cuando recuesta su cabeza sobre mi pecho, puedo sentir que en su interior, en alguna parte, está mi niño también. La mujer en la que me he convertido se hace de arena y me derramo por sus brazos, por su pelo, por su barba. En la espalda nos cuelgan preguntas, largas y encorvadas. Yo quiero saber dónde ha estado desde que se fue, de dónde vino para llegar acá, y también dónde está el niño mío, qué hizo con él. Pero nos quedamos en silencio y dejamos que las palabras se estén adentro, por lo menos por ahora. En ese momento, supongo que luego tendremos tiempo suficiente para contarnos todo. Y cerramos con Juan Camilo Jaramillo y ese vicio de morirse, tan feo que tenemos. Que además decía Rilke que la muerte vive con nosotros, a veces de las formas más insospechadas. Voy a leer el inicio también del libro. Solo he tenido un apodo en mi vida. Los apodos, como los chistes, parecen inocentes, pero no lo son. Me llaman Caneco o Canequito cuando era niño. Era el mismo apodo de mi papá y de mis tíos. En conjunto los llamaban los Canecos e incluían a mi abuelo también. Los apodos se heredan como se hereda una casa o una historia. Yo heredé la historia de los Canecos y no me gusta. Todavía en el pueblo hay quien me llama de ese modo. Cada que alguien me dice Caneco pienso en la muerte. Supongo que debo contar la historia, a pesar de que ocurrió 30 años antes de que yo naciera. Fue el 8 de julio de 1953, en Abejorral, mi pueblo. Ese día, a la 1:55 de la tarde, explotó una caneca de brea en el parque principal. Murieron 2 muchachos, uno de ellos, mi tío Guillermo. Voy a explicarlo mejor. Por aquellos días estaba siendo pavimentado el parque del pueblo. Para pavimentar se necesita no solo cemento y arena, sino brea de la oscura, que ayuda a sellar las grietas que quedan entre bloque y bloque de cemento.
Por eso en el parque había una caneca de brea caliente mientras los obreros descansaban en su hora de almuerzo. Unos muchachos que iban a estudiar, no mayores de 15 años, se acercaron al recipiente. De inmediato comenzaron a lanzar fósforos encendido adentro. El contacto del fuego con la brea generaba unas chispitas azules muy bonitas que se levantaban unos centímetros. Como juegos pirotécnicos sin explosiones, en miniatura, tiraban los fósforos por la boquilla de la caneca y juntaban sus cabezas para ver cómo nacían las luces. En esas llegó Guillermo, que quiso ver. En realidad los muchachos hacían eso todos los días antes de entrar al liceo, ubicado a un costado del parque. Le lanzaban fósforos a la brea para disfrutar con los destellos. Nadie pensaba que la brea pudiera explotar. Nunca nadie los regañó. Eran inocentes chispas azules. La diferencia aquel lunes fue que Guillermo se montó sobre la tapa de la caneca y luego de lanzar el fósforo puso el pie sobre la boquilla. Al tapar la boquilla, redujo el oxígeno y generó la explosión. Guillermo fue lanzado por los aires, dicen los viejos que voló por encima de las torres de la iglesia, y a otro chico, Rafael Antonio Castaño Aranzazu, le cayó la brea hecha fuego. Rafael murió quemado. Guillermo falleció apenas tocó el piso, tenía el vientre en trizas. A otro más le cayó parte de la brea, pero lograron tirarlo a la pila del parque y se salvó. Todo eso pasó en unos segundos de ese día que no viví y que sin embargo me marcó para siempre. Desde entonces, en un giro de humor atroz, a mi abuelo, a mi papá y a mis tíos comenzaron a llamarlos los canecos. Bueno, ahí nos vamos haciendo una idea de los libros que ojalá podamos tener todos el próximo año. Entonces, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por venir también. Y un agradecimiento muy especial a Marce, a Daniela, a Camilo, a Alex, a Aleja, a Daniel y a José. Buenas tardes. Gracias.